Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Los invito hoy juntamente a ver este video, también a ver en nuestro canal aliado que es La Trinchera Liberal, por el cual también vamos a emitir este video que estamos grabando en el día de hoy. Y muy bien, rápidamente, no se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir, que esto ayuda a crecer a estos vías de comunicación. Muy bien, vamos rápidamente a empezar con el tema de hoy, que ustedes ven en el título de este video, de estos dos videos. Muy bien, el título es el balance con el gobierno que termina y las perspectivas del gobierno que comienza. Muy bien, las perspectivas del gobierno que termina, el balance que se puede realizar es de distintos puntos de vista. Creo que el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou tuvo un elemento positivo que fue en parte el manejo de la pandemia. Creo que fue correcto. El concepto de la libertad responsable fue positivo. Nos diferenció de otros países como ser Estados Unidos, Brasil, Argentina y sobre todo Argentina. Disculpen, porque en Argentina el problema que se dio fue con la famosa cuarentena obligatoria y la gran corrupción que hubo con respecto de las vacunaciones VIP, etcétera, ¿no? Uruguay no tuvo vacunaciones VIP, no tuvo cuarentena obligatoria. Eso le permitió a su economía seguir desenvolviéndose, no paralizarse totalmente, aunque en el mundo hubo un gran retroceso desde el punto de vista económico. La prueba está que han cambiado muchos gobiernos en estos años y fue en definitiva como una rémora o una consecuencia de la pandemia y los efectos negativos que produjo en la gente. Obvio que lo entendemos, por supuesto, pero entendemos que desde el punto de vista del gobierno uruguayo, el concepto de libertad responsable fue algo muy positivo y que permitió, como decíamos, no dejar al país en absoluto stand-by, sino que atenuó los efectos. Las muertes, que por parte del Frente Amplio se decían que eran muertes evitables, no eran evitables, lamentablemente, eran todas muertes inevitables por el tema de las comorbilidades de muchas personas, el tema del contagio de este virus sumamente agresivo que era el del COVID, cuando no había vacunación al respecto, y que esas 6.000 y pico de muertes son muchas menos si las comparamos desde el punto de vista incluso proporcional con las de Argentina, que fueron más de 100.000 en una población de 4,5 millones de habitantes contra 45 millones y medio de habitantes como las que tiene Argentina, con los 3 millones y medio del Uruguay, ¿no? La verdad que la población uruguaya padeció menos la pandemia que la población argentina. Y en otros países, por supuesto, que las cifras se dispararon, ¿no? Como ser Perú, Colombia, Brasil, ni hablar, ¿no? Todo lo cual realmente provocó un gran retroceso desde el punto de vista económico y sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista humano. Muy bien, vamos a rápidamente a decir lo otro que teníamos para comentar. La seguridad, bueno, empezó muy bien con la Rañaga, con la LUC, Ley 19.989. Muy bien, empezó el tema del Uruguay en cuanto al control sobre todo el tema del control de las bandas, el narcotráfico, el tema de la delincuencia que imperaba en nuestro país y las muertes que eran muy numerosas, sobre todo de funcionarios policiales, ¿no? Lamentablemente, porque el Ministerio del Interior no tenía ningún respeto por en el caso de Bonomi era bien claro que no tenía ningún respeto por la policía y sus integrantes. Bueno, con la Rañaga se consiguió un avance grande, significativo al respecto, cosa que destacamos en su momento, ¿no? Lamentablemente la Rañaga falleció en circunstancias no debidamente aclaradas y eso provocó lamentablemente que fuera designado Luis Alberto Heber como ministro del Interior. Heber, que tuvo un papel paupérrimo y lamentable, ¿no? Fue de alguna manera el ministro con el tema de Marcet,
y los temas de los pasaportes, con el tema de Astellano, con el tema de Penades, todas las cosas que se fueron juntando y que dejaron absolutamente en entredicho su capacidad para ocupar el cargo. Capacidad que supuestamente debería tener después de 40 años de estar ocupando una banca legislativa como está, y que queda claro entonces para sus detractores que tienen razón cuando dicen que ocupa esos cargos merced a su parentesco cercano con el expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera. Muy bien. Después vino Martinelli, el cual dejó que fluyeran las cosas, pero no cambió nada para positivo. Vamos al tema después de educación. En la educación hubo muchas críticas. No hubo un manejo correcto por parte de Robert Silva. Aparentemente iba a ser mejor su gobierno que el de Neto, pero en definitiva quedó más pendiente Robert Silva de su plataforma para llegar a ser candidato dentro del Partido Colorado que aportar para la educación en el Uruguay. Educación que desde la época de José Pedro Varela, y con quizás la única excepción de Rama, el gobierno de Rama, la reforma de Rama, no ha tenido elementos significativos de avance, ¿no? Ha siempre permanecido en forma estancada y en muchos casos en forma de retroceso, ¿no? Sobre todo ahora que está tan politizado el tema educacional en nuestro país, ¿no? Es bien claro ese tema que no hubo mejoras significativas. Terminamos entonces por último con economía, en la cual el Uruguay, economía y corrupción. La corrupción con Astesiano y con los casos que ya habíamos mencionado antes quedó clarísimo. No hubo ningún paso adelante, al contrario, se mantuvo siempre con un nivel de corrupción, además absolutamente sorprendente, con algunos de los casos como fueron el de Marcet y el tema de la disputa que hubo entre Carolina H. y Maciel, el doctor Maciel, con el tema famoso de los pasaportes, ¿no? La economía fue un simple continuar la línea marcada por Danilo Astori, que se decía que Azucena Arbeleche era alumna de él. Bueno, quedó clarísimo. Mantuvo la línea keynesiana de políticas económicas en las cuales el Estado procura el crecimiento, no deja librado al mercado, en muchos casos, la marcha económica de la política del país. Pretende siempre influir de alguna manera, siempre el Estado interviniendo, y no deja que la economía fluya en forma normal, no saca las regulaciones, no saca los impuestos, permanece siempre manejándose con un endeudamiento permanente, siempre con el tema internacional, cosa que siempre en algún momento hemos criticado y que seguimos diciendo que el endeudamiento internacional a la larga lo único que hace es comprometer el futuro de las generaciones próximas. Vamos ahora, por tanto, terminamos, el saldo del gobierno es negativo. Creo que el gobierno de Lacalle defraudó las expectativas. Él dijo muy suelto de cuerpo que somos un poco más libres ahora que cuando había asumido. No es cierto, doctor Lacalle, no somos más libres que cuando usted había asumido. Y cuando usted habla de que además se siente tibio y que se siente en el medio, le decimos, bueno, está diciendo algo que no es cierto. No existe un centro político, ¿no? Solamente la gente se coloca en el centro político cuando pretende evadir la responsabilidad de tomar una postura clara, porque las posturas claras son claritas. Hay un vértice de un triángulo, 3 vértices de un triángulo en el cual está el lado de la izquierda, el lado de la derecha y el lado del liberalismo. Es el vértice en el cual nosotros nos encontramos. No hay lugar para el centro, porque el centro es, desde el punto de vista real, solamente el geométrico, el punto centro de un círculo, nada más. No existe en política el centro. Vamos entonces ahora a hablar de lo que entendemos las perspectivas que se abren para nuestro país con el gobierno del Frente Amplio. Bueno, no son buenas. Lamentablemente las perspectivas no son nada buenas para el país. Primero, Orsi es una figura decorativa, muy similar, lamentablemente, lo tenemos que decir, a Rodríguez Larreta en Argentina, el fallido candidato presidencial de las últimas elecciones en Argentina, perdió las internas él,
con la señora Bullrich. Rodríguez Larreta era una persona que generaba cada vez más Estado, que si tenía alguna oposición por algún lado trataba de incorporarlo a su equipo dándole cargos, ofreciendo una parte del Estado a alguien para poder incorporarlo a su columna política, ¿no? Creo que Orsi es muy similar al respecto, ¿no? Muy similar a Rodríguez Larreta, lo cual abre un signo negativo, no deja esperanza muy grande para que el Uruguay vaya bien, al contrario, hay que ser bastante pesimista al respecto. Y la designación de sus ministros, los ministros que, vamos a entendernos, el presidente, la Constitución establece que los ministros tienen que ser designados por personas que, con el respaldo parlamentario que tienen, aseguren su permanencia en el cargo. No hace demasiado hincapié en cuanto a su idoneidad, lo cual es una pena, y es así, y lamentablemente eso está bien claro con el elenco ministerial que ha designado, ¿no? Por ejemplo, tienen ambiente a un profesor de historia que es el diputado Ortuño, profesor de historia para ambiente, ¿no? Seguramente le tendremos que preguntar si usted critica el capitalismo desde el punto de vista de las pérdidas que generó, el pérdida ecológica, los daños ecológicos, que causa, o el cambio climático. Bueno, si usted sabe y tiene claro que los mayores perjuicios ecológicos y atentados contra la ecología se dieron en la época de la Unión Soviética y la China comunista de Mao, ¿no? Me remito a esos casos, como ser Chernóbil y el famoso tema de los gorriones que Mao decidió eliminar en la China comunista y que provocaron enormes hambrunas, donde las cuales murieron decenas de millones de personas, ¿no? Ortuño seguramente eso no lo debe tener presente. En Defensa Nacional, la señora Sandra Lasso. La señora Sandra Lasso, que tiene como mérito para ocupar este cargo el haber integrado la Comisión de Defensa del Parlamento, tiene como currículum para ofrecer el hecho de haber sido comunicadora en Rocha e informativista en Rocha. Bueno, vaya preparación que tiene, ¿no? Es la misma que ustedes recordarán que en el Galpón, en un acto conmemorativo, dijo de Cuba, de la Revolución Cubana, habló gracias Cuba por ser el faro de la libertad. Bueno, habría que preguntarle a los amigos cubanos que están en el Uruguay y que están dispersos por todo el mundo si están de acuerdo con este concepto, si es realmente el faro de la libertad o fue la peor tiranía que pasó en América del Sur y la más extensa, llevando ya más de 66 años de gobierno. Creo que Sandra Lasso no va a tener una buena gestión en el Ministerio de Defensa, por eso que hemos dicho. En el MIDES está Sibila, profesor de filosofía, Ministerio de Desarrollo Social y un profesor de filosofía. Podrá discutir, sí, sobre Kant, quizás él seguramente debe ser hincha de Hegel, no de Kant, ¿no? Pero si él habla de Hegel y de Marx, seguramente va a poder inventar lo que ellos no pudieron inventar, que es justamente dar a la gente un trabajo digno, pero que la gente a su vez ese trabajo digno lo tenga dentro del mercado, no a partir del Estado. Creo que eso evidentemente Sibila no lo va a poder hacer. Vamos a relaciones exteriores y acá viene algo que es polémico, que es Lubetkin. Lubetkin tuvo una larga trayectoria en la FAO, que es el organismo dependiente de las Naciones Unidas con el tema de la alimentación. Bueno, muy bien, está bien, puede ser que tenga contactos allí, puede ser que haya establecido nexos a nivel internacional, pero el tema es muy complejo a nivel internacional. La geopolítica actual realmente preocupa mucho, ¿no? Porque ya vemos lo que ha pasado ahora cuando fue Zelensky a Washington y habló con Trump y tuvo un serio problema con él mismo por el tema famoso de la guerra de Ucrania y el fin de la misma, las tierras raras que de alguna manera Estados Unidos quiere echar mano. ¿Por qué? Porque realmente dio más de 500.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para sostener la guerra, porque si no ya lo hubiera perdido enseguida prácticamente con Rusia. Y claro, ahora evidentemente Estados Unidos quiere que le paguen la cuenta y
y Zelensky no sabe qué hacer, y la OTAN parece que ahora por el lado de los europeos va a poner apoyo, pero el tema está ahí complejo, porque evidentemente si Rusia quería quedarse con las tierras raras y Estados Unidos también quiere quedarse con las tierras raras, vamos a ver qué pasa con Europa, si realmente pueden ayudar a Ucrania a salir del atolladero. Y mientras tanto, en el Estado de Israel, en Medio Oriente, el conflicto sigue permanente, porque Israel se defiende de Hamas, que es una fuerza terrible dentro de los palestinos y los árabes, pero que no tiene, lamentablemente, el Estado palestino que se dice, porque se pide, y además Lubetkin lo dijo el otro día, el Estado palestino, que fue es un deseo, creo que es un deseo legítimo del pueblo palestino, no tiene razón de ser si no hay un Estado que pueda asegurar justamente la seguridad de los habitantes de Palestina y del Estado de Israel concretamente, que son sus enemigos mortales, de los terroristas de Hamas. Bueno, mientras tanto no va a poder darse una solución, y este señor Lubetkin no sé qué pueda influir desde el punto de vista de la Cancillería, cuando además Uruguay tiene problemas con el Mercosur, que Argentina se quiere ir, que Brasil quiere quedarse, y que Uruguay lamentablemente primero con el gobierno de Lacalle trató de salir, no pudo, y ahora con este gobierno de Orsi seguramente va a hacer todo lo que diga Lula, que es muy proteccionista, ¿no? Que impide absolutamente a Uruguay comerciar si no es dentro del Mercosur, y solamente con las condiciones que ponen los brasileños. En Transporte y Obras Públicas, una señora Lucía Echeverri, una diputada que se caracterizó por, con el tema de la Casa de Galicia, ustedes recuerdan, el año pasado fue una de las que insistía para que les dieran más subsidios a la gente de Casa de Galicia. Va a ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ella es asistente social. Muy bien, vamos a ver qué puede hacer con respecto a las carreteras del Uruguay y el desarrollo que necesita el Uruguay a nivel interior. Un asistente social, ¿no? Creo que está muy lejos desde el punto de vista de su experticia de lo que puede hacer al respecto, ¿no? Trabajo, está Castillo, dirigente sindical comunista, creo que eso lo califica el hecho de ya directamente lo define claramente siendo comunista. No da ninguna garantía a las cámaras empresariales, a los industriales, que esta persona pueda ser imparcial. No sé qué va a pasar con Castillo, pero difícilmente pueda llevar adelante una política económica equilibrada, una política, salarial en materia de trabajo equilibrada. Y por último terminamos con vivienda y ordenamiento territorial. Bueno, en vivienda tenemos a Cairo y Dicandia. Muy bien, Cairo y Dicandia, que son dos simples militantes, o sea, no tienen ninguna condición desde el punto de vista profesional para ocupar ese cargo más que su militancia. Es un caso muy similar, y todos sabemos lo mal que siempre terminan esas situaciones, como el de caso de Sendik, cuando llegó a ANCAP, un simple militante, en este caso hijo de un dirigente histórico del movimiento Tupamaro. Por ejemplo, Soledad Portel, que era embajadora de Uruguay ante China, una embajadora que no tenía más preparación, como dijo el propio Mujica, que ser una hormiguita militando. Bueno, estos dos hormiguitas que tenemos acá en el Ministerio de Vivienda seguramente van a ser cualquier zafarrancho. Señoras, señores, no son buenas las perspectivas. Nosotros deseamos que le vaya bien a este gobierno, que no votamos por el Uruguay, pero las perspectivas son bien pesimistas, hay que ser realistas. Gracias por la atención, espero que les haya gustado este video que ha aparecido por Cruzada Libertaria y por La Trinchera Liberal, canales aliados. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho, no se olviden de comentar, que siempre los comentarios son bienvenidos, compartir, que nos ayuda un montón en el crecimiento de estas tareas. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, en una nueva oportunidad.